es lunes de constituyente ya con constitución. Exacto. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. Y en la línea telefónica tengo, y me da un enorme gusto que nos haya regalado unos minutos, la diputada Wendy González, integrante de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Diputada, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Paco, un gusto saludarte. Buenas noches a ti, a tu auditorio, y a Eduardo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, empieza ya ahora el trabajo de la Asamblea Legislativa. En primera instancia, todavía como asamblea, ¿verdad? Sí, como somos la última asamblea legislativa del Distrito Federal y la primera asamblea legislativa de la Ciudad de México. Ok, a ver, lo platicamos escasamente hace una semana aquí mismo con Eduardo Higuera y te reitero a ti la pregunta. Ya está la Constitución, ya se les va a entregar el próximo miércoles. ¿Ya no pueden hacer cambios o sí se pueden hacer cambios a la Constitución? No, ahorita ya sería el proceso de armonización de la Constitución de todas las leyes secundarias que tendríamos de plazo hasta el 31 de diciembre de este año. A partir del momento del miércoles que se haga la entrega a la Asamblea Legislativa, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar en la Asamblea con la Constitución? Bueno, mira, tendremos que armonizar ya la Constitución, tendremos que trabajar en las comisiones, en este caso en la Comisión de Gestión Integral del Agua, pues generaremos un dictamen para poder armonizar lo que la Constitución está dictaminando, que son cosas muy importantes, ya como un derecho humano, que ya venía consagrado en la Constitución Federal, ahora está consagrado en la Constitución de la Ciudad de México. Y bueno, con una cuestión ahí también interesante, que es que, bueno, queda claramente estipulado que no se privatizará el servicio del agua, que será prestado por el gobierno de la Ciudad de México, a través de un organismo con autonomía y de gestión técnica también y con patrimonio propio, es decir, un organismo descentralizado que tenga mayores facultades para poder pues hacer realidad este derecho. Pero bueno, aquí también lo más importante es que la letra que quede consagrada tanto en la ley secundaria como ya en la Constitución, pues sea una realidad de la Ciudad de México, y pues lo importante es empezar a hacer una lucha muy fuerte desde este momento para que las condiciones se den, para que se pueda realmente pues cumplir con un mandato constitucional, porque por ejemplo, les comento, el año pasado el sector hídrico pues tuvo una reducción en el presupuesto a nivel federal, lo cual pues nos habla de cuál es la prioridad de nuestros gobiernos, y una de las prioridades que tiene que ser para nuestros gobiernos pues evidentemente es el derecho humano al agua, por ser un derecho básico que impacta incluso en otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Diputada González, perdón que la interrumpa. Lo que pasa es que a mí me interesaría mucho preguntarle acerca, sin demeritar en lo más mínimo, la cuestión del agua, que es trascendental en la Ciudad de México. A mí me interesaría mucho relacionar lo que usted nos está contando con lo que acabamos de dar en las noticias, la ley electoral. A mí me llama mucho la atención. Se supone, de acuerdo con los transitorios, que se va a utilizar las mismas leyes que en el proceso electoral pasado 2015-2016. Entonces, ¿cómo está esta noticia de que tienen que entregar 90 días antes de las próximas elecciones? ¿No es contradictorio con los mismos preceptos? Más que los preceptos, con los artículos transitorios. Y un segundo punto, usted acaba de mencionar que se va a generar un organismo autónomo para el manejo del agua. ¿Se va a incluir en la lista de órganos autónomos que ya está en la Constitución, que son, si mal no recuerdo, son 8? No, es que hay una diferencia entre un organismo autónomo y un organismo descentralizado. Ok. El sistema de aguas de la Ciudad de México mandata la Constitución de la ciudad, así como quedó, que sería un organismo descentralizado. No lo dice como tal la Constitución, pero son características que la Ley Orgánica de la Administración Pública de la ciudad determina como un organismo descentralizado, es decir, un organismo con patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión. Lo que hoy no teníamos, hoy tenemos actualmente un organismo
desconcentrado que depende de la Secretaría del Medio Ambiente. Con esta modificación se da pie a este cambio institucional en el sistema de agua de la Ciudad de México, que es el organismo público que presta el servicio en la Ciudad de México. Con respecto a la cuestión electoral sí. que estábamos platicando ahorita, yo quisiera también preguntarle una cosa, aparte de lo que ya comentamos acerca de si no entra en contradicción esta noticia con los transitorios, me gustaría también saber si ustedes planean que la distritación, que también está, la nueva distritación electoral aquí en la Ciudad de México, que está planteada en los transitorios por parte del INE, se va a hacer al mismo tiempo que esta gestión que hablábamos hace rato, y si se va a terminar para la elección del 2018. ¿Se va a cambiar algo? ¿Se va a volver a distritar antes de la elección presidencial y del jefe de gobierno y de las alcaldías? Mira, la Constitución apenas el día de ayer fue promulgada. Realmente fueron noches y días muy largos que la Constituyente estuvo en discusión. Hubo muchas modificaciones en los dictámenes, hubo muchas reservas. Tenemos 29 artículos transitorios que hay que analizar con toda la atención y con todo el respeto que merece, pues ya el siguiente paso, que es la aterrización de la armonización de las leyes secundarias. Y bueno, pues tendremos que checar en los artículos transitorios y que no se contradiga efectivamente, pero en el tema electoral sí se tiene que modificar, ahí hay un plazo perentorio de 180 días. En el tema de las otras materias, pues se habla del 31 de diciembre como plazo de este año, y bueno, lo que sigue le tocará al primer Congreso Constituyente. Muy bien, pues diputada Wendy González, te agradecemos mucho estos minutos para Mega Noticias. Viene trabajo muy importante en la Asamblea Legislativa en torno a la, como tú lo has dicho y lo has repetido varias veces, a la armonización de la Constitución, la Carta Magna de la Ciudad de México. Te agradecemos mucho. No, gracias, gracias Paco por tu atención, igual a Eduardo, gracias a tu auditorio, y pues aquí estaremos al pendiente de lo que podamos aportar, pero mira, lo más importante es que un derecho humano que queda consagrado en la Constitución, que ya estaba en la Constitución Federal y que tiene que estar en la armonización con tratados internacionales que México ha firmado con otras organizaciones, pues sea una realidad, no se quede solamente en un mandato constitucional o en una ley secundaria, sino que lo defendamos en serio para que realmente la gente lo tenga en su hogar, que es un derecho pues fundamental para la dignidad humana. ¿Te refieres al agua? Al agua concretamente. Así es. Sí, yo soy la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua y tendremos pues la tarea de poder armonizarlo, pero sobre todo, no solamente en un tema de redacción, sino también en un tema de lucha social, claro, de lucha en cuanto al gobierno, porque como les comentaba, el año pasado tuvimos una reducción, lo que no es congruente con lo que vemos escrito en una Constitución, en una ya ley, lo estaremos... tiene que ser congruente con la realidad. Así es, diputada, te agradezco mucho. Gracias, Paco, un abrazo. Hasta luego, bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, evidentemente, la diputada trae el tema del agua y no más. Sí, bueno, es hasta cierto punto explicable, ¿no? Porque realmente fueron tan confusos los últimos días, incluso antes de la promulgación. Sí, claro. O había versiones y versiones y versiones. Incluso cuando ya habían terminado oficialmente los trabajos de la Constituyente, salieron por ahí un par de borradores distintos. Bueno, a la fecha, y nosotros hicimos hace un momento, presentamos un sondeo en la calle y la gente no sabe. Y no lo sabemos muchos, me pongo en el mismo tenor que muchos de los ciudadanos de esta capital, pero fíjate, que todavía no conocemos la Constitución. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la confusión que se puede presentar incluso en los legisladores. Si tú revisas las características de los organismos autónomos, por eso yo le preguntaba a la diputada, hablan de autonomía técnica de gestión y presupuestal, tal y como lo describió ella. Entonces, por eso a mí me entró la duda. Entonces, vamos a modificar ese artículo de la Constitución de la Ciudad de México y vamos a poner otro otro organismo autónomo dentro de ese artículo que se dedique al agua. Y bueno, definitivamente sí es importantísimo y es un derecho humano la cuestión del agua, pero también
por ejemplo, y por eso yo le preguntaba, la cuestión electoral es un derecho humano, la participación política Claro. y consagrado por la Constitución, votar y ser votado, tanto la federal como la local. Pues tendremos que hacer, insisto, una radiografía y un análisis lo más puntual posible y lo más sencillo, porque si te entregan la Constitución a cualquiera de nosotros, el simple hecho de leerla no es tan sencilla. Tiene palabras técnicas, tiene terminología específica, no es tan sencillo. Y yo propondría un punto por donde iniciar, el mínimo vital, esa frase del mínimo vital que está ya en la Constitución, que es garantía para todos los ciudadanos de esta ciudad. Eduardo, te agradezco como siempre. Es un gusto. Gracias.